El 2026 parece ser uno de los peores años para la UFC. Con todo lo que está aconteciendo, parece que es algo nuevo que la compañía tenga estos problemas, pero hace casi una década sucedió algo que descontroló la compañía por un largo tiempo. Y aunque ya sabemos que el 2016 fue uno de los mejores años para la UFC, tendríamos que ver cuál fue el peor para esta compañía. ¿Cuándo fue la última vez que la UFC vivió un año tan absolutamente roto como el 2017? Hubo un campeón que abandonó su cinturón por Twitter, un boxeador que humilló a toda la organización, peleas canceladas, fraudes, escándalos por dopaje. El 2017 fue el año en que la UFC perdió el control y hoy te voy a contar exactamente cómo pasó. Para entender por qué el 2017 fue tan caótico, hay que saber dónde estaba la UFC al entrar en ese año. La empresa acababa de ser vendida por $4.000 millones y Dana White seguía al frente, pero ahora respondía a ejecutivos de Hollywood y en el octágono Conor McGregor era el rey del mundo, campeón de 2 divisiones, la estrella más grande que las MMA habían producido jamás. Todo parecía perfecto y entonces todo se derrumbó. Enero no arrancó con un knockout, arrancó con Twitter ardiendo. Conor McGregor, campeón simultáneo en 2 divisiones, desaparece prácticamente de la competencia activa, pero no del foco mediático. Mientras la UFC intentaba ordenar sus divisiones, McGregor lanza una serie de tweets polémicos insinuando su retiro, criticando indirectamente la compañía y dejando en el aire su futuro. Esto generó un caos total. El campeón de peso ligero iba a defender su título. La situación escaló tanto que la UFC se vio obligada a tomar decisiones internas, presionar por actividad o empezar a considerar cinturones interinos. Todo esto sin una pelea de por medio, solo con el poder mediático de McGregor dominando la narrativa del deporte. Enero dejó algo claro: el mayor problema de la UFC en ese momento no era deportivo, era más político. En febrero, la UFC intenta avanzar creando una nueva división, el peso pluma femenino. Una decisión histórica, pero que desde el primer día nace manchada. La pelea inaugural por el título enfrenta a Germaine de Randhain versus Holly Holm. Germaine se corona campeona, pero el resultado queda bajo una enorme polémica. Durante el combate, conecta golpes claros después de que suene la campana en múltiples rounds. Golpes ilegales, evidentes que no fueron sancionados correctamente por el árbitro. El público, los analistas y peleadores reaccionaron de inmediato. La legitimidad del primer título de la división ya estaba en duda y lo peor estaba por venir, que esta victoria no consolidó una campeona, sembró desconfianza en toda la división. Anderson Silva peleó en el UFC 208 contra Derek Brunson. Ganó, el estadio lo recibió como un dios, pero ya nadie sabía si estaba viendo al Spider de verdad o un hombre que simplemente se negaba a aceptar que sus días de dominio absoluto habían pasado. Una imagen poética y algo triste al mismo tiempo. Marzo fue el mes donde la UFC dejó de contar su propia historia y empezó a reaccionar a ella. En el UFC 209, Tyron Woodley defiende su cinturón de peso welter contra Stephen Thompson, una revancha que todo el mundo esperaba, ya que su primera pelea había sido un empate. La revancha ocurrió en un momento muy extraño que aumentó aún más la polémica de la pelea. Cuando terminó, llegó el momento de anunciar la decisión. Bruce Buffer no dio el resultado de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la mesa de los jueces y oficiales. Esto no es lo habitual y generó confusión tanto en el público como en la transmisión. ¿Por qué tuvo que intervenir? Lo que ocurrió fue básicamente esto: había inconsistencias o revisión en las tarjetas de puntuación. La comisión necesitaba confirmar que los puntajes estaban correctos antes de hacerlos oficiales. Buffer actuó como intermediario para asegurarse de que el resultado se anunciara sin errores. En peleas tan cerradas, cualquier error en una tarjeta puede cambiar el resultado, y esta lo era. Este momento alimentó aún más la narrativa negativa de la pelea. El combate ya había sido muy táctico y poco activo. La decisión era extremadamente cerrada, y ahora hasta el anuncio parecía dudoso. Pero finalmente Tyron Woodley seguía siendo el campeón. Después, el nombre de Nick Diaz vuelve a aparecer en el centro de la polémica, sin pelear, sin cartelera, pero generando titulares. Su relación tensa con la compañía, problemas contractuales y su historial con suspensiones por sustancias prohibidas vuelven a ser tema de conversación. Cada vez que parecía cerca su regreso, algo lo frenaba, y eso alimentaba una narrativa peligrosa. La UFC tenía estrellas, pero no podía controlarlas ni utilizarlas. Y justo en medio de ese caos aparece una bomba mediática: el regreso de Georges St. Pierre. Después de años fuera, GSP anuncia negociaciones para volver, pero lejos de ser un regreso limpio, todo se convierte en un juego político. Discusiones contractuales, desacuerdos con la UFC y una pelea soñada contra Michael Bisping que tardaba en concretarse. La empresa intentaba vender el regreso como un momento histórico,
pero la percepción era otra: improvisación, desorden y decisiones que parecían más reactivas que estratégicas. Marzo dejó una sensación clara: las grandes historias ya no nacían dentro del octágono, nacían en el caos detrás de cámaras. Mayo fue el mes donde la UFC empezó a tomar decisiones desesperadas y el público lo notó. La sombra de Conor McGregor seguía paralizando la división ligera, sin defensas, sin claridad, solo incertidumbre. ¿Seguía siendo campeón? Sí. ¿Defendiendo el título? No. La UFC, intentando mantener movimiento, comienza a empujar la idea de cinturones interinos, una estrategia que empezaba a saturarse y a perder credibilidad. El problema ya no era solo McGregor, era estructural: campeones ausentes, ranking congelados y contendientes activos sin oportunidades reales. La meritocracia, la base de este deporte, comenzaba a romperse frente a decisiones puramente mediáticas. Mientras tanto, la narrativa se desvivía cada vez más del rendimiento deportivo hacia el espectáculo y la conveniencia. Junio fue el punto de quiebre total. El nombre de Jon Jones vuelve a sacudir la UFC, pero no por su talento, sino por la polémica. Previa a su esperada revancha contra Daniel Cormier, salen a la luz problemas relacionados con posibles violaciones de antidopaje. Aunque la pelea aún seguía en pie, en ese momento la tensión era máxima. La narrativa ya no era la gran revancha, era: ¿peleará o se volverá a caer todo por un escándalo? Este tipo de situaciones comenzaban a volverse recurrentes en la UFC del 2017. Peleas gigantescas construidas durante meses que podrían derrumbarse en cualquier momento, y eso genera una sensación peligrosa en el público. Nada era estable, nada era seguro. Si hay un nombre que define el caos, ese es Jon Jones, el nombre que resume todo lo que puede salir mal con un atleta de élite, y volvió al octágono. Este enfrentaría a Daniel Cormier, lo noquearía, recuperaría el cinturón de peso semipesado derrotándolo en una guerra épica en UFC 214. La pelea del año, dijeron todos. 3 semanas después dio positivo por Turinabol, un esteroide anabólico. El resultado fue anulado. El cinturón devuelto a Cormier y Jones suspendido de nuevo. En un solo año Jones fue campeón y no campeón al mismo tiempo. Julio parecía el capítulo perfecto de redención. El resultado: la victoria es anulada, el título queda vacante y la imagen del evento principal se convierte en uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. Lo que era una historia de redención se transforma en una narrativa de repetición. El mismo talento, el mismo error, y la UFC queda completamente expuesta. Y llegamos al momento cumbre, una de las peleas más vendidas en la historia del boxeo. Conor McGregor, el rey de las MMA, se metió en un ring de boxeo a enfrentarse contra Floyd Mayweather, el mejor boxeador de su generación. El evento generó más de $600 millones en pay-per-views. ¿Pero qué pasó? Floyd ganó por TKO en el round 10, como todos ya lo sabíamos. Pero eso no importó. El espectáculo fue tan grande que redefinió lo que el deporte de combate podría ser, y la UFC tuvo que quedarse mirando cómo su estrella más grande hacía historia en otra organización. Después del escándalo de Jones, la división semipesada queda completamente destruida, el título vacante, resultados anulados y una rivalidad histórica desacreditada. DC recupera el cinturón, pero no de la forma de que cualquier campeón quisiera. La conversación ya no era quién era el mejor, era si se podía confiar en los resultados. Mientras tanto, la UFC seguía arrastrando todo problema: campeones ausentes y divisiones congeladas. El público empezaba a desconectarse del mérito deportivo y enfocarse únicamente en el drama. Septiembre deja una sensación incómoda. Las consecuencias ya no eran mediáticas, eran en toda la compañía. Noviembre trae un respiro, pero también revela la dependencia de la UFC de sus grandes nombres. George St. Pierre regresa oficialmente para enfrentarse a Michael Bisping en UFC 217. Y esta vez sucede. GSP gana y se convierte en el campeón de peso medio, en una de las historias más grandes del año. Pero incluso este momento histórico tiene un problema. No era un contendiente activo, no venía de la división y poco después deja su título vacante. Lo que debía estabilizar la división vuelve a sumirla en incertidumbre. La UFC gana un momento icónico, pero pierde continuidad deportiva. Diciembre no cierra el caos, lo confirma. La UFC termina el año con múltiples divisiones en duda, campeones inactivos o recientes vacantes. El caso de McGregor sin defender, el escándalo de Jones y el título efímero de George St. Pierre. Todo apuntaba a lo mismo. La UFC ya no solo era un deporte, era un espectáculo global donde el negocio, la narrativa y las estrellas pesaban más que el ranking. El 2017 no solo fue un año caótico, fue el año donde la UFC cambió para siempre. Pasó de ser una organización enfocada en competencia pura a convertirse en un híbrido entre deporte y entrenamiento masivo. Y desde ese momento,
el campeón ya no siempre será el mejor, será el más relevante. ¿Y tú, cuál crees que fue el momento más loco del 2017 en la UFC? Déjame en los comentarios si este video te gustó, suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más contenido de MMA. Nos vemos en el próximo capítulo.